Mi mejor amigo arruinó su beca al MIT a propósito, y descubrí el secreto que nadie quiso escuchar. Estaba a mitad de un examen de cálculo cuando todo se rompió. El aula estaba en silencio, ese silencio espeso que solo existe cuando todos están concentrados y el reloj parece avanzar más lento. Yo llevaba varios minutos peleándome con un ejercicio cuando escuché un murmullo detrás de mí. No era un susurro normal, era ese ruido incómodo que se siente fuera de lugar. Levanté la vista apenas lo suficiente como para no parecer curioso, y ahí lo vi. Eason. Estaba inclinado de una forma imposible hacia el escritorio de John. Su silla se sostenía apenas en dos patas, todo su cuerpo estirado hacia adelante, el cuello largo, tenso, mirando directamente la hoja de examen ajena. No había cuidado, no había intento de disimulo. Era el engaño más descarado que había visto en mi vida. John no notó. Movió su examen hacia la izquierda con torpeza, como si no supiera qué hacer sin levantar sospechas, pero Eason se inclinó aún más. Parecía una caricatura. Empecé a sentir como algo raro se apoderaba del salón. Dejé de ver solo mi hoja y miré alrededor. Emily tenía la mano detenida sobre la calculadora, completamente inmóvil. Peter estaba con la boca entreabierta, sin escribir nada. Poco a poco caí en la cuenta de que no era el único mirando. Éramos muchos. 30 estudiantes observando al chico más brillante de la escuela, el que tenía beca completa, copiando sin vergüenza en medio de un examen decisivo. Entonces la profesora Snyder levantó la vista desde su escritorio. No dijo nada al principio. Solo observó. Eason pareció sentirla, porque se enderezó despacio y se sentó bien, como si nada hubiera pasado. Ella caminó entre los escritorios con pasos firmes y se detuvo frente a él. Eason, dijo. Ven conmigo. Él la miró con una expresión vacía, casi tranquila. No discutió. No preguntó nada. Se levantó, tomó su mochila y salió del aula detrás de ella. La puerta se cerró y el silencio quedó aún más pesado que antes. Nadie volvió a escribir. 20 minutos después sonó la campana y el pasillo explotó. Las voces se superponían, todos hablaban al mismo tiempo. ¿Viste eso? Yo lo vi copiar. ¿Qué le pasó? ¿Por qué haría algo así? Las teorías empezaron a circular de inmediato. Yo apenas escuchaba. Saqué mi teléfono y marqué el número de Eason. Nada. Volví a intentar. Otra vez nada. Eason era mi mejor amigo. Yo sabía que algo no cuadraba. Me salté las últimas 3 clases y fui directo a su casa. Cuando su mamá abrió la puerta, casi no la reconocí. Parecía haber envejecido años en unos días. Tenía los ojos apagados y los hombros hundidos. Eason está aquí, me dijo, pero no quiere ver a nadie ahora. Solo necesito 5 minutos, le pedí, por favor. Su voz se quebró cuando respondió que no. Cerró la puerta con cuidado, como si incluso eso le costara trabajo. Me quedé mucho tiempo sentado en el porche, mirando la madera desgastada, tratando de entender qué había pasado dentro de esa casa y dentro de mi amigo. 3 días después llegó el anuncio oficial. La oferta del MIT de Eason había sido retirada. 4 años de calificaciones perfectas borrados de un golpe. Todo por haber hecho trampa. A propósito. Lo llamé una y otra vez. No respondió. Al día siguiente, mientras estaba en mi casillero, sentí a alguien detrás de mí. Me giré y me encontré con el profesor Grady, el de inglés A. Siempre había sido cercano, el tipo de maestro que chocaba los puños y hacía bromas. Pero ahora tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. ¿Eres cercano a Eason, verdad? Me preguntó. Asentí. ¿Podrías darle algo de mi parte? Sacó un libro viejo, gastado, con una nota adhesiva sobresaliendo entre las páginas. Lo tomé con cuidado, sin saber por qué de pronto sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué no le escribes un correo? Pregunté. No, respondió demasiado rápido. No puede dejar rastro digital. Tiene que ser en persona. Se fue antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando el libro unos segundos, luego lo guardé en mi mochila sin abrirlo, con la sensación incómoda de que algo estaba muy mal y yo apenas estaba empezando a verlo. Pasaron 2 días más sin noticias de Eason. El libro seguía en mi mochila, pesándome más de lo que debería. Cada vez que lo tocaba sentía la tentación de abrirlo, de leer esa nota, pero algo me detenía. No sabía exactamente qué esperaba encontrar y, al mismo tiempo, tenía miedo de hacerlo real. La noche del tercer día ya no aguanté más. Eran casi las 10 cuando decidí ir otra vez a su casa. No avisé a nadie.
Estacioné varias casas más lejos y caminé despacio, con el corazón acelerado, como si estuviera haciendo algo que no debía. Antes de bajar del auto noté algo. Había un coche frente a la casa de Isen. El motor estaba apagado, las luces también. Estaba ahí solo para observar. Me quedé quieto, mirando con atención. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, sentí como el estómago se me caía. Era el profesor Grady. Estaba sentado dentro del coche, inmóvil, mirando hacia la ventana del segundo piso. No hablaba por teléfono. No hacía nada. Solo esperaba. Salí del auto sin hacer ruido y crucé el jardín del vecino, tratando de no pisar ramas. El árbol junto a la ventana seguía ahí, igual que cuando éramos niños. Trepé con cuidado y golpeé el vidrio suavemente. Nada. Volví a tocar, un poco más fuerte. Ya estaba por rendirme cuando la cortina se movió apenas. La ventana se abrió y apareció Isen. Estaba más delgado, con el rostro hundido y los ojos cansados. Me miró como si no le sorprendiera verme. Entré rápido. Grady está afuera, le dije en voz baja. Isen ni siquiera volteó hacia la ventana. Lo sé, respondió. Ha estado ahí todas las noches esta semana. Me senté a su lado en la cama. El cuarto olía a encierro, a días sin abrir la ventana. ¿Qué está pasando?, pregunté. Tardó mucho en contestar. Miraba sus manos, apretándolas una contra la otra. Finalmente habló. En segundo año, el profesor Grady empezó a fijarse en mí. Me decía que mis textos eran brillantes, que tenía talento. Me pedía que me quedara después de clase. Al principio sonaba bien. Yo era malo en inglés, siempre lo fui. Era la única materia que podía arruinar mis planes para la universidad. Luego me pidió mi número. Empezó a escribir, a llamar, a decir que necesitaba ayudarme más allá del aula. Se detuvo un momento y tragó saliva. Después quiso verme fuera de la escuela. No lo miré. No podía. Sentía que si lo hacía, algo dentro de mí se iba a romper. Luego pasó, continuó. Y no fue una vez. Duró 2 años. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. El silencio pesaba demasiado. Él sabía que tenía poder sobre mí, dijo. Sabía que mis notas dependían de él. Así que me daba calificaciones a cambio de mi cuerpo. Sentí un calor horrible subirme por el pecho. Me ardían los ojos. Se lo conté a alguien, agregó. A mi tía. No me creyó. Dijo que eso no les pasa a los chicos. Isen se encogió un poco, como si todavía escuchara esa frase. Nunca volví a decir nada. Y entonces entendí que si hablaba, nadie me iba a creer. Pero si hacía trampa, si todo explotaba, iban a investigar. Me miró por primera vez. Iban a revisar mis notas, mis trabajos, mis mensajes. Iban a encontrarlo. No pude aguantar más. Me acerqué y lo abracé. Isen se quebró entre mis brazos. No dijo nada, pero su respiración lo decía todo. Después de un rato, miramos por la ventana. El coche seguía ahí. El profesor Grady seguía esperando, como si tuviera derecho a hacerlo. Ponte los zapatos, le dije. Isen no preguntó por qué. Se levantó. Cuando salimos de la casa, mi teléfono ya estaba grabando. Grady nos vio y su rostro perdió el color. Caminamos directo hacia su coche. Abra la ventana, profesor Grady, dije. No respondió. Ábrala. La ventana bajó lentamente. Dicen, por favor, dijo con la voz temblorosa. Yo cometí errores, pero podemos hablarlo. Isen no contestó. Caminó hacia él con una calma que daba miedo. Grady puso reversa y arrancó rápido. El auto pasó frente a nosotros y entonces Isen hizo algo que nunca voy a olvidar. Mientras el coche se alejaba, golpeó la cajuela con un cartel que había guardado durante años, esperando este momento. Decía, con letras claras. Soy un depredador. El sonido del motor alejándose se perdió en la calle, pero el impacto de lo que acababa de pasar se quedó ahí, clavado en el aire. Isen bajó el brazo despacio. El cartel temblaba un poco en su mano. No dijo nada. Yo tampoco. Volvimos a entrar a la casa sin cruzar palabra, como si cualquier sonido pudiera romper algo frágil que apenas se sostenía. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, el video ya estaba en mi teléfono como una bomba que no sabía cuándo ni cómo detonar. Se lo mostré a Isen. Asintió sin dudar. Es hora, me dijo. Ya no quiero esconderme.
Todo ocurrió rápido después de eso, aunque para mí el tiempo se volvió extraño, como si los días avanzaran y yo siguiera atascado en el mismo punto. La denuncia se hizo oficial. La escuela no pudo mirar hacia otro lado. El distrito intervino. De pronto, el profesor Grady dejó de aparecer. Luego llegaron las preguntas. Investigaron las calificaciones de Eisen, sus ensayos, los cambios bruscos, los mensajes que todavía existían en teléfonos viejos y correos impresos. Todo aquello que él había soportado en silencio empezó a tomar forma sobre una mesa de oficina. Ya no eran palabras sueltas. Eran pruebas. La beca perdida seguía siendo una herida abierta, pero por primera vez no era el centro de todo. Eisen ya no hablaba del MIT. Hablaba de dormir sin miedo, de no mirar por la ventana cada noche, de recuperar partes de sí mismo que había dejado en un aula vacía después de clase. Un día me llamó. Gracias por no preguntarme por qué, me dijo. Gracias por quedarte. No supe qué responder. No había nada heroico en lo que hice. Solo no me fui. Meses después, el nombre del profesor Grady apareció en un comunicado oficial. Investigación concluida. Separación definitiva. Proceso legal en curso. Palabras frías para algo que había sido tan sucio y tan humano. Eisen nunca recuperó esa beca. Eso no cambió. Pero tampoco volvió a agachar la cabeza. Ahora, cuando pienso en aquel examen de cálculo, ya no recuerdo las preguntas ni las fórmulas. Recuerdo el momento exacto en que mi mejor amigo decidió destruir la versión perfecta que todos admiraban para poder salvarse a sí mismo. Y entendí algo que me costó aceptar: a veces, perderlo todo es la única forma de decir la verdad en voz alta. Después de que todo salió a la luz, la escuela intentó recomponerse como si nada hubiera pasado. Comunicados impersonales, reuniones obligatorias, charlas sobre seguridad y protocolos. Palabras cuidadas para no admitir lo obvio, habían fallado. Eisen dejó de ir por un tiempo. No porque no quisiera, sino porque necesitaba aprender a respirar sin sentir que alguien lo observaba. Yo lo acompañé a algunas citas, a otras fue solo. Nunca me pidió que lo hiciera, pero yo sabía cuándo debía estar y cuándo no. La gente empezó a mirarlo distinto. Algunos con lástima, otros con incomodidad. Hubo quienes evitaron cruzarse con él en los pasillos. También hubo quienes se acercaron en silencio, sin preguntas, solo para decirle que creían en él. Eso le importó más de lo que admitía. Un día, semanas después, regresamos juntos a la escuela para recoger unos documentos. Pasamos frente al aula de inglés App. La puerta estaba cerrada. El nombre del profesor ya no estaba en la placa. Eisen se quedó mirando unos segundos y luego siguió caminando. No dijo nada, pero su paso era más firme. No quiero que esto sea lo único que me defina, me dijo más tarde. Pero tampoco quiero fingir que no pasó. Lo entendí. La beca no volvió. El MIT quedó como una posibilidad que se rompió para siempre. Hubo cartas, intentos, explicaciones. Nada fue suficiente. Aún así, Eisen empezó a hablar de otros caminos, de otras universidades, de tomarse un año si hacía falta. Ya no sonaba como alguien derrotado, sino como alguien cansado que por fin podía decidir por sí mismo. La última vez que mencionó al profesor Grady fue sin rabia. Solo con una claridad que me impresionó. Lo peor no fue lo que me hizo, dijo. Fue creer durante tanto tiempo que yo tenía la culpa. Ahí entendí que el examen, la trampa, la beca perdida, todo eso había sido solo la superficie. Lo que realmente había cambiado era que Eisen había recuperado algo que le habían quitado en silencio durante años. Yo sigo recordando ese día en el aula, el ruido leve de una silla balanceándose, 30 pares de ojos mirando sin entender. Nadie sabía lo que estaba en juego en ese momento. Ahora sí lo sé. Y sé que mi amigo no destruyó su futuro. Destruyó una mentira que lo estaba consumiendo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.